Ayer en la entrevista exclusiva con RPP, el presidente de la República reveló, por ejemplo, por qué razón cambió a los anteriores presidentes del Consejo de Ministros. Pidió el beneficio de la duda para la llamada Ley Pulpín y se molestó cuando le preguntaron sobre el caso Martín Belaúnde. Sobre eso y, por supuesto, otros temas más. Patricia del Río va a conversar con el congresista Carlos Brus. Patricia. Gracias, Armando. Efectivamente, ya estamos acá listos para la entrevista con el congresista Carlos Brus, que nos acompaña esta mañana para analizar un poco esta primera presentación del presidente Humala en lo que va del año 2015, donde se esperaba que aclarara algunos puntos y para algunos el balance ha sido más bien negativo. Después de la entrevista nos han quedado a muchos más dudas que certezas. Congresista Brus, ¿cómo está? Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo evaluaría las declaraciones ayer del presidente de la República? Para empezar, con respecto al caso de coyuntura que nos tiene a todos preocupados, la fuga de su asesor de campaña, el señor Belaúnde Locio. Fíjate, bueno, tú sabes que esta es una entrevista planificada, o sea, no es que le tomaron declaraciones saliendo de algún evento, ¿no? Es una entrevista planificada y por lo tanto tú te preparas sabiendo qué ideas quieres transmitir, cuál es la imagen que quieres dar. ¿Cuáles son los mensajes, no? Las ideas fuerza, ¿no? Entonces, que el presidente en un momento se moleste y diga, oiga, vamos a elevar el nivel de esta entrevista cuando le preguntan sobre Belaúnde Locio. Bueno, ¿de qué cosa quería que le pregunten? ¿De fútbol? ¿De qué cosa? El tema de Belaúnde Locio es titulares hace semanas. Además, en el país. No solo es titulares hace semanas, estamos en una coyuntura particularmente compleja. Una persona cercana a Palacio de Gobierno... A la pareja presidencial específicamente. Específicamente está siendo investigada por corrupción y ha huido del país. En el mismo momento en que el fiscal de la Nación ha sido separado de su puesto, ¿no es cierto? Además, el ministro del Interior no puede dar una explicación medianamente verosímil sobre por qué el fiscal de la Nación maneja una información que a él supuestamente lo agarra de sorpresa, ¿no? Y sumado a esto, el hecho de que cuando se hace la orden de captura a Belaúnde Locio, el presidente de la República sale en defensa de Belaúnde Locio. Así es. Dice, es un pobre hombre, tiene familia, hay que tratarlo con prudencia. Y no es primera vez que se molesta cuando se le pregunta del tema. Y no es primera vez, además, que trata de minimizar un tema que esa es mi pregunta, ¿cuán grave se percibe para la población y desde la oposición lo que está ocurriendo? Y bueno, para final, la defensa del presidente a Belaúnde Locio no ha sido una sola vez. No. Varias veces, inclusive él criticó al Congreso cuando se formó la Comisión Investigadora Belaúnde Locio, están perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, la posición del presidente no ha sido desde el primer momento, sí, es una persona que fue cercana a mí, veo que ha traicionado mi confianza y que le caiga tropezón a la ley. Eso recién está diciéndolo ahorita, ¿no? Lo está diciendo con frases ensayadas, pero su posición inicial no fue esa. Es más, él mintió al país y ayer lo dejó claro. Él dijo que Belaúnde Locio participó en su campaña en 2006 y que después los dos siguieron caminos distintos, ¿no? Fue lo que él declaró meses atrás. Ayer declaró que también participó en la campaña del 2011, cosa que ya no podía negar por la cantidad de fotos y videos que habían de la participación de Belaúnde Locio en esa campaña. Sin poder precisar además cuál es el nivel de participación de Belaúnde Locio, claro, ¿no? Decían unas labores de coordinación, labores de coordinación... Bueno, y las empresas vinculadas a Belaúnde Locio le hicieron un pago de $50.000 a la esposa del presidente de la República por un supuesto estudio de palma aceitera que yo no sabía que la primera dama era experta en esos temas. Entonces era alguien muy cercano para que tú aceptes un pago de esa cantidad de plata, que no es poco, ¿no? De $50.000 por una asesoría, vamos, es una cantidad respetable, tienes que ser alguien de mucha confianza. Entonces, yo creo que la entrevista de ayer del presidente ha terminado de configurar una situación muy complicada para el país. Fíjate, yo le encuentro similitudes a los últimos meses del presidente Fujimori, como el fiscal de la Nación se siente traicionado y gracias a que el Consejo Nacional de Magistratura decide suspenderlo, recién nos enteramos dónde estaba Belaúnde Locio, ¿no? Entonces el fiscal de la Nación, como medio molesto, tirando un portazo, revela la ubicación de Belaúnde Locio para sorpresa, entre comillas, del ministro Urresti, que estaba ocupado tirando twitters y no buscándolo a este señor. Y sin necesidad de equiparar los grados de corrupción si existieran, no. Lo que sí es parecido a lo que se vivió
en los últimos años de la década de los 90 es esta suerte como de hechos que no son sustentados con una explicación convincente. Así es. ¿No? Y como que menosprecias a la opinión pública, porque en primer lugar hay un tema en común. La mafia se pelea, ¿no? Así es. Montesinos y Fujimori se pelearon en ese momento. Ahora el fiscal de la Nación se pelea con el gobierno y empieza a soltar información. Semanas atrás nomás el ministro de Justicia había estado metido en un problema por intentar justificar una figura de colaboración eficaz que fracasa cuando la señora Vilcatoma lo hace público. Y la señora Vilcatoma lo hace público cuando el señor Belón del Oso se le ha disparado de este país, ¿no? Entonces hay demasiados cabos sueltos y el presidente y los ministros, porque se lo escuchó al ministro Urresti, se lo ha escuchado al ministro de Justicia, sostiene que todo esto es una teoría perpetrada por la oposición y que todos son fábulas, ¿no? Bueno, hay que agradecerles que nos dé tanto mérito a la oposición, parte de los ministros, pero parecen fábulas cuyos guionistas son ellos. Pero por supuesto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como oposición con los cerca de 2.000 millones de soles que el señor Belón del Ocio logró concertar con contratos con el Estado, con el hecho de que el señor esté tanto tiempo prófugo y que el gobierno recién en octubre le avisa a la Interpol que el señor tiene orden de captura? ¿Qué culpa tenemos nosotros que el ministro de Justicia abre con la procuradora para insinuarle una colaboración eficaz que después fracasa? ¿Qué culpa tenemos nosotros que el ministro de Justicia vaya personalmente llevando una carta al Consejo Nacional de la Magistratura y se demore más de 1 hora para entregar la carta? ¿Cuáles son las acciones que se pueden tomar desde el control que realiza la oposición en el Congreso? Ahorita no están sesionando, hay No, pero las comisiones sí están funcionando. Las comisiones están funcionando, se puede generar interpelaciones a los ministros, por lo menos de Justicia y del Interior, por el caso de Belón del Ocio. ¿Cuál es la salida? Recientemente se pueden presentar el pedido de interpelación, no se van a poder procesar sino hasta marzo. Si tuviéramos una mesa directiva más o menos independiente, podría convocarle una legislatura extraordinaria para ver estos temas. Por las actitudes que veo en la presidenta del Congreso, eso no va a ocurrir. Porque además está la ley Pulpín que no quieren ni tocar ni discutir, ¿no? Y más, preveo que la Comisión Permanente se va a reunir muy poco, porque la oposición tiene una herramienta que es levantarse de la mesa y dejar sin quórum a la Comisión Permanente si es que no se ven los temas que la oposición pide que se vean. Entonces, va a ser un verano bien complicado. Finalmente, Carlos, tu calificativo en cortito sería: estamos en crisis grave. Mira, hay que trabajar para que el presidente de la República llegue a entregar el mando dentro de 1 año y medio, porque hasta eso lo veo complicado. Bueno, muy bien, depende más de él que de nadie en estos momentos. Ninguna duda. Y eso es algo que el gobierno tendría que asumir. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta primera entrevista del año que tenemos, ¿no? Sí, sin duda. Y mis felicitaciones. Fuiste considerado hombre del año por varias reconocidas revistas, entre ellas la revista Somos, por tu trabajo por la defensa de la ley de la Unión Civil. Muchas gracias y gracias por tu apoyo también. Estamos seguros que vamos a seguir peleando por la igualdad de derechos.